Presentamos a la expositora del día de hoy, quien tendrá a cargo la primera parte de la clase Principios Generales. Demos un aplauso a la doctora Sonia Valenzuela Quito. La doctora Sonia Edith Valenzuela Quito es titulada en Derecho, egresada de la Maestría en Derecho Civil por la Universidad de San Martín de Porres, acreditada como especialista en instituciones de derecho administrativo e instituciones de gestión pública para los servicios registrales por la Universidad de Piura, y como especialista en Derecho Registral Inmobiliario por la Universidad de San Martín de Porres, así como un diplomado de formación práctica en Derecho Registral dirigido por la Subdirección de Capacitación Registral, SUNARP. Se desempeñó como asistente registral en las secciones de personas jurídicas y naturales de la Gerencia de Personas Jurídicas y Naturales de la Zona Registral número 9, C de Lima. Actualmente se desempeña como abogada en la Dirección Técnica Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP. Asimismo, forma parte de la red de capacitadores de la SUNARP. Adelante, doctora Valenzuela, la escuchamos. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Elizabeth. En principio, darles la bienvenida, como señaló la doctora, a este curso de Derecho Registral. El tema que me toca exponer es Principios Registrales. Antes de todo, quisiera compartirles mi experiencia. Yo ni bien salí de la universidad, bueno, mientras todavía estaba en mi último año de estudios, comencé con el tema de CECIGRA. Y justo elegí trabajar en SUNARP. Trabajé en la zona registral número 9, sede de Lima, bueno, Jesús María, la que está al frente del Hospital de Edgardo Rebagliati. Y allí comencé en enero. Cuando comencé en enero, no tenía muchos conocimientos de registral, por cuanto recién iba a llevar yo registral en ese año. CECIGRA comienza el 15 de enero y recién ya en marzo, bueno, que es donde ya inician las clases, es donde ya tengo mi curso de Derecho Registral. Y recuerdo que lo que más me gustaba de las clases, yo vivía bueno, súper atenta a las clases, lo que me dijera la profesora, porque decía, esto se va a aplicar. Y efectivamente, a mí me enseñó la doctora Andrea Gotuso, es registradora y también ha sido miembro del Tribunal Registral. Y la doctora, lo que también me gustaba de sus clases era que siempre nos enseñaba con casos prácticos, colocaba su experiencia, lo que le pasaba en sus casos mientras revisaba los documentos y nos compartía a todos en clases. Aplicaba también casos del Tribunal Registral y creo que de esta manera se hace más cercana la teoría. Ya no solamente tenemos el tema de qué es lo que nos indica tales autores o tal teoría, sino que también lo contrastamos con la realidad. Lo podemos comparar y efectivamente decir, sí, es efectivamente así, y de manera lo vemos más cercano también. Entonces, quisiera de alguna manera llevar este curso con algunos casos, como mi experiencia en estos años, y compartirles a ustedes. De la misma forma que me enseñaron, quisiera un poquito retribuir esa forma de enseñanza también. Y vamos ahora, les voy a presentar los principios registrales. Empezamos, principios registrales. En principio comenzamos con la doctrina, solamente esta página de respecto a la doctrina, qué es lo que se dice, los principios, qué son los principios. Por ejemplo, para Roca Sastre nos dice que los principios son el resultado conseguido mediante la sintetización técnica de parte del ordenamiento jurídico sobre la materia manifestada en una serie de criterios fundamentales, orientaciones esenciales y líneas directrices del sistema registral. Entonces, de aquí podemos sacar qué es lo que nos dice lo principal, son orientaciones y líneas directrices del sistema registral. Luego, para García nos dice que son notas, son caracteres, rasgos básicos que tiene o debe de tener un determinado sistema registral. Entonces, a modo de síntesis, podemos llegar que los principios registrales vendrían a ser pautas orientadoras de un sistema registral. Entonces, ¿cómo podemos identificar un sistema registral? Por sus principios que le van a regir. Y a continuación, vamos a ir los principios registrales dentro del procedimiento registral, porque como nos indicaron, son pautas que guían el sistema registral. Ahora, aquí les presento en esta primera imagen, vamos a ir de a pocos, en esta primera imagen es el procedimiento registral. Tenemos varios principios y los he tratado de agrupar de la siguiente manera. El procedimiento registral, primero dividiéndole en el inicio, que es la presentación, luego la segunda fase, que es la calificación, que es la revisión que hace el registrador, la persona que revisa los documentos en la SUNARP, se le dice registrador, y finalmente la inscripción, que es una vez que lo que presento a la SUNARP se inscribe, que otros principios se despliegan. Entonces aquí vemos
el procedimiento registral: inicio, calificación, inscripción y los principios que se van dando vueltas dentro del procedimiento registral. Pero a su vez también tenemos otro principio de color amarillo que lo he resaltado, que es el principio de titulación auténtica, que es un principio que se origina antes de que iniciemos el trámite registral, antes de que presentemos nuestros documentos, antes de que vayamos a registros. Y ahorita vamos a comenzar a verlo uno por uno, pero primero quiero que tengamos en claro esta imagen. Los principios registrales, ¿dónde están? Están en el procedimiento registral. Están dentro, están al inicio, están durante y están al final. Están en todo momento. Y ahora vamos a ir con los principios, pero también antes de seguir con los principios tenemos que ver los grandes registros. Entonces aquí, a manera de ejemplo, con estos gráficos tenemos el Sistema Nacional de los Registros Públicos. Está integrado por 4 grandes registros, que tenemos al registro de personas naturales, tenemos al registro de personas jurídicas. En personas jurídicas imaginemos a las empresas, a las asociaciones, a los comedores populares. Aquí se inscriben en el registro de personas jurídicas. En el registro de bienes, a los vehículos, los buses, los carros, todo va aquí en el registro de bienes muebles. Y finalmente el registro de propiedad inmueble. Entonces, aquí para ver el panorama, tenemos 4 grandes registros. Y sobre todo también indicar, generalmente se conoce que se inscribe en registros públicos, inmuebles, pero no, aquí vemos que se inscribe, además de inmuebles, en personas naturales podemos ver que se escribe divorcio, sucesiones, es decir, tenemos más actos que se escriben y son 4 grandes registros: personas naturales, personas jurídicas, bienes muebles y propiedad inmueble. A su vez, se preguntarán tal vez, ¿estos son los únicos registros que tenemos en el país? ¿SUNAR administra todos los registros que tenemos en el país? La respuesta es no. Existen más registros, como el registro de marcas, el registro de patentes, que esto los administra otra entidad, que es el INDECOPI. Entonces, estos son los registros que la SUNAR administra por ley. Es la ley quien ha indicado. SUNAR se va a encargar de la administración de estos registros. Un ejemplo, por ejemplo, en el registro de bienes muebles, que hablamos del registro vehicular, hasta hace muchos años, este registro no estaba a cargo de la SUNAR, sino se encargaba el Ministerio de Transportes. Entonces, el Ministerio de Transportes era quien tenía el registro de los vehículos. Después de un tiempo, por una norma, se dispuso que quien se va a encargar de este registro va a ser la SUNAR. Entonces, se agregó otro registro. Entonces, como vemos, ¿estos registros son únicos y nunca van a cambiar? No, pueden cambiar. Pueden aumentarse más registros por la misma norma o incluso también pueden salir registros. Les cuento, anteriormente teníamos el registro de gestores de intereses, que cada cierto año se venía inscribiendo, pero luego salió una ley donde se dijo que ya no se va a realizar el registro de gestores a nivel de la SUNAR. Entonces, este registro ya no se mantiene en la SUNAR. Entonces, como vemos, algunos registros entran, algunos registros se van. Y así, es un movimiento constante. Pero en principio estos son los 4 grandes rubros. También hay otros registros, que es, por ejemplo, que es un registro administrativo que tiene la SUNAR, que es un registro de martilleros. Pero eso también por una norma, que también puede que esté aquí hoy y luego ya cambie. Entonces, como vemos, los registros jurídicos que administra la SUNAR son 4. ¿Son los únicos? No. Existen más registros jurídicos administrados por otras entidades, como INDECOPI, con el registro de marcas. Ahora, sigamos. Ahora ya empezamos con el primer principio. ¿Se acuerdan que este es el principio que les mostré de color amarillo antes del inicio del procedimiento registral? Ahora vamos a verlo. Lo coloqué antes porque, como les decía, se inicia antes del procedimiento registral. Es decir, antes que nosotros nos acerquemos a la SUNAR, desde ahí ya este principio se va presentando. ¿Y qué significa? Primero, la base legal, que tenemos el artículo 2010 del Código Civil, que nos dice, la inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición contraria. Y a su vez, tenemos el artículo 3 del título preliminar del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Aquí comentarles que registros públicos tenemos varios reglamentos, pero entre ellos nuestro principal reglamento es el Reglamento General de los Registros Públicos, porque como su nombre lo dice, es el reglamento general. Desde aquí es como el cuerpo de una persona, es nuestra columna, como que lo más importante, y de aquí se van a ir desprendiendo los demás registros, que es un registro de personas jurídicas, un registro de
predios, que es para propiedad inmueble, pero en principio es el reglamento general de los registros públicos. Desde aquí nos va a guiar también para cómo se llevan estos procedimientos, desde que se presentan hasta que concluye sus efectos. Es una especie de coquito que debemos manejarlo. Y que les invito a que puedan verlo, revisarlo, porque se puede descargar de manera libre desde la página web. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro título preliminar? Nuestro artículo 3. Dice, los asientos registrales se extiende a instancia de los otorgantes del acto o derecho o de tercero interesado en virtud de, otra vez está repitiendo, título que conste en instrumento público, salvo disposición en contrario. Como vemos, estamos siguiendo lo que nos ha indicado el Código Civil, instrumento público. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que en registros públicos, por ejemplo, yo puedo comprar un inmueble y celebrar un contrato. Lo celebramos aquí y escribimos en una hojita nuestro contrato. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo mi contrato que lo celebro con mi hojita, escribo manuscrito, lo quiero llevar a registros públicos, quiero que este documento sea revisado. Pero este documento, como hemos visto, es una hojita simple que está escrito. Entonces, esto quiere decir que no cualquier documento va a ser mérito a inscripción en registros públicos. Nos dice solamente un título que conste en instrumento público. Es decir, no podría ser mi contrato simple que es celebrado, que podría ir directamente a registros para inscribirse, en principio. Tendría que ser un instrumento público. Y un instrumento público, tratándose de una compraventa, podría ser que mi compraventa sea formalizada por una minuta y esta minuta sea formalizada en una escritura pública, que es un documento que hace el notario, una escritura pública. ¿Por qué? Porque el notario da fe de estos actos. El notario es quien está facultado para indicarnos este documento es verdadero, se celebró de tal fecha y vino aquí a la notaría Juan y María y firmaron. Entonces nosotros le creemos al notario porque el notario da fe de este documento. Entonces esa escritura pública que lleva a cabo el notario es un instrumento público. Es decir, no cualquier documento simple podría ingresar a la SUNAR, porque imagínense, si recibimos cualquier documento simple en la SUNAR, tendríamos un montón de inscripciones y sobre todo habría muchos conflictos, porque todos podrían escribir nada más escribir contratos, traerlos a la SUNAR y habría como que una especie de caos. Tendríamos varias personas con varios contratos sobre los mismos inmuebles, como vemos en las noticias. Incluso esto sería también una puerta abierta para que los delincuentes puedan también presentar cualquier tipo de documentación, porque sabemos también son expertos falsificando documentos. Entonces, por eso es que las puertas no están abiertas a cualquier documento que pueda ingresar. La misma norma nos tiene que decir qué documentos pueden ser presentados a la SUNAR. Por eso se dice también, salvo disposición en contraria. Tampoco quiere decir que solamente va a estar cerrado a instrumentos públicos. La misma norma va a autorizar en qué casos se permitirá otro tipo de documento, que en algunos casos podría ser documento privado con firma legalizada, que donde la misma ley ha indicado en estos casos puede ser presentado de tal modo. Entonces, como vemos, ¿qué es lo que se presenta en la SUNAR? En principio, documentos que consten en instrumento público. Esto es la primera regla. Ahora veamos también el artículo 7, el texto único ordenado también del mismo reglamento que les comentaba, del Reglamento General de Registros Públicos. ¿Qué nos dice también? Nos dice, se entiende por título para efectos de la inscripción, es decir, lo que le decía, para que el registrador pueda inscribir, para que dé mérito a inscripción, el documento o documentos en que se fundamenta inmediata y directamente el derecho o acto inscribible y que por sí solos acredite fehaciente e indubitablemente su existencia. En una compraventa, mi documento que va a acreditar inmediatamente mi derecho, por ejemplo, que yo compro una propiedad, es mi escritura pública de compraventa. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el comprador y va a estar el vendedor, donde el vendedor va a indicar que efectivamente me ha vendido la casa a tal monto y yo que he comprado y he pagado tal monto. Entonces, ¿mi inscripción se fundamenta de modo inmediato en mi escritura pública de compraventa? Sí. Y aquí también tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a una persona que está en el extranjero
unos padres, por ejemplo, que están aquí en el país, la madre se tiene que ir, por ejemplo, a Italia a trabajar, o el padre se tiene que ir a Italia a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren otorgar un poder. Entonces, ellos podrían realizar un poder, por ejemplo, tienen una casa, padre y madre, quieren otorgar un poder para que esta casa se pueda vender y no esperar a que quien se haya ido regrese para llevar a cabo esta compraventa. Entonces, ¿qué van a otorgar? Un otorgamiento de poder. ¿Y qué es lo que puede hacer? Llevar a cabo el otorgamiento de poder en el país extranjero, luego viene este documento a la SUNAT para buscar la inscripción. Este documento va a venir con las formalidades de la norma y qué es lo que se fundamenta directa e inmediatamente en la inscripción. Para inscribir el poder va a ser la escritura pública de otorgamiento de poder. ¿Por qué? Porque en el poder va a figurar el poder dante, quien ha extendido el poder, que es la persona que está en el extranjero, y su apoderado, que para nuestro ejemplo sería la persona que está en el país. Entonces, cuando se presente registros, el documento que va a sustentar mi poder va a ser la escritura pública de otorgamiento de poder. Entonces, esto es lo que nos indica este artículo, que tienen que ser documentos directos en que se fundamenta mi inscripción. Yo quiero pedir que se inscriba algo, entonces tengo que presentar cuál es el documento que va a acreditar que quiero que se inscriba ese algo. Si compro un vehículo, por ejemplo, mi documento que va a dar mérito a la inscripción va a ser también mi escritura pública de compraventa de ese vehículo o lo que se conoce como las actas de transferencia vehicular, que claro, tenemos que llevarlo también ante un notario para la formalidad, para que el notario nuevamente nos diga comprador, vendedor, compró. Entonces el notario también nos da las garantías. Ahora, a continuación vamos a ver que este principio de titulación auténtica no solo está referido a los documentos de origen notarial, que es un ejemplo que hemos utilizado, sino también tenemos otras personas que están facultadas para extender instrumentos públicos. En el primer ejemplo que dimos, la escritura pública, esto es de origen notarial. Es el notario quien está facultado a extender escrituras públicas. Sí, también, por ejemplo, si me dicen, te voy a donar mi casa. Entonces, si me van a donar mi casa, ustedes también asegúrense que esta donación sea por escritura pública para poder inscribirlo en la SUNAT. No, papelito simple, no, que sea por escritura pública. Y vayamos a un notario. Ustedes también, si sus papás están pensando comprar un terreno, una casa, un departamento, díganle a sus papás, papás, recuerden que tienen que ir al notario para que comprador y vendedor firmen allá la escritura pública. Y este documento va a dar mérito a inscripción. Vamos a poder inscribirlo en la SUNAT. ¿Esto qué pasa? Muchas personas también solamente celebran un contrato y ya no formalizan el documento y tienen inconvenientes luego para la inscripción. Entonces, ya aquí nosotros ya vamos viendo que necesitamos una escritura pública que nos va a dar un mejor derecho para inscribirlo. Ahora, el siguiente documento, que no es de origen notarial, es el de origen judicial, que son las resoluciones judiciales. Para el ejemplo, las sentencias. Una sentencia, por ejemplo, de divorcio. Llevamos a cabo un divorcio y este divorcio se va a poder inscribir en la SUNAT con la sentencia del juez que declara el divorcio. ¿Qué otra cosa más se lleva al juzgado? Sabemos que se lleva un montón de cosas al juzgado, pero entre ellas, que también se lleva y que da mérito a inscripción, tenemos a la sucesión intestada, que es cuando una persona fallece, por ejemplo, fallece nuestro abuelo en casa, pero el abuelo no dejó un testamento. El testamento es el documento por el cual el abuelo puede decidir, si tengo mi casa de 3 pisos y tengo 3 hijos, yo puedo decir, mi primer piso le entrego a Juan, el segundo a María y el tercero a José. Pero si el abuelo fallece sin un testamento, entonces no podríamos saber qué piso le corresponde a cada persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y también, para que haya un documento donde se indique para terceros quiénes son los herederos, tiene que realizarse un proceso de sucesión. Entonces, ¿la sucesión qué es? Cuando una persona fallece sin dejar un testamento, llevamos a cabo un proceso de sucesión intestada para que se diga quiénes son los herederos, quiénes tenemos el derecho a heredar a la persona fallecida. Y esto lo podemos llevar de 2 modos, a nivel notarial y a nivel judicial. Entonces, a nivel judicial, llevamos nuestro proceso de sucesión intestada y el juez va a concluir con una sentencia.
esa sentencia que expide el juez va a dar mérito a inscripción. ¿Por qué? Porque la sentencia es un documento es un instrumento público y está con el principio de titulación auténtica. Entonces seguimos. Escrituras por un lado, tenemos también por otro lado las resoluciones judiciales, que son las sentencias. Tenemos también los laudos arbitrales, que son los árbitros, quienes emiten también pronunciamiento, y esos documentos que expida el laudo, ya concluido el procedimiento, también va a dar mérito a inscripción en la SUNAR. Y tenemos también a la resolución administrativa. ¿Cómo podemos ver a la resolución administrativa? Son los funcionarios públicos, nuevamente. Y aquí, ¿cómo lo podemos ver? Con el divorcio. Sabemos que el divorcio también puede ser llevado a cabo de modo notarial, el divorcio y separación convencional de modo notarial, pero también este divorcio podría ser llevado a cabo de modo municipal. Entonces vamos a las municipalidades, llevamos a cabo nuestro proceso de divorcio, el de separación convencional, y luego este documento, una vez que el alcalde firme el documento o la persona designada por el alcalde la resolución de divorcio, este documento viene a la SUNAR. Entonces, como vemos, tenemos notarios, tenemos jueces, tenemos árbitros, tenemos entidades administrativas como las municipalidades, que también son generadores de instrumentos públicos. Entonces, el instrumento público va a ser el documento que va a dar mérito a la inscripción en la SUNAR. Esto es instrumento público. ¿Por qué? Porque no cualquier documento se puede presentar a la SUNAR. Son documentos que la misma norma nos ha indicado o una norma ha habilitado para que otro tipo de documento se presente a la SUNAR. Hasta ahí tenemos nuestro principio de titulación auténtica. Si queremos recordar principio de titulación auténtica, podemos recordar inmediatamente instrumento público. Ahora tenemos el principio de rogación. ¿Qué es el principio de rogación? El principio de rogación, en principio, debemos entender el principio de rogación, debemos entender que las inscripciones en el Perú no son obligatorias. Las inscripciones son voluntarias. Nuestro país no obliga a que las personas realicen sus inscripciones. Es nuestro sistema lo que se ha adaptado, que es una inscripción voluntaria y no constitutiva. ¿Qué significa una inscripción constitutiva? Es la inscripción obligatoria. ¿Qué quiere decir? Si yo compro un inmueble y no inscribo mi compraventa en la SUNAR, se entiende que no soy propietario, porque es constitutivo, es decir, si fuera obligatorio. Entonces, si fuera obligatorio, quiere decir que todas las personas que no tienen su inscripción, o sea, es decir, que no tienen inscritos sus bienes en registros públicos, no serían propietarios, entonces estarían desprotegidos. Nuestro sistema lo que ha adoptado es una inscripción voluntaria. Entonces, las personas no es obligatorio que realicen sus inscripciones, pero sí es altamente recomendado que realicen las inscripciones. ¿Por qué? Porque estar inscrito en SUNAR es que SUNAR te brinde la seguridad jurídica, te protege frente a terceros, porque da publicidad de las inscripciones. Todo lo que SUNAR inscribe también se publicita. Y de esa manera cualquier persona sabría que, por ejemplo, yo soy el propietario de esa casa. Y a su vez, si por ejemplo yo quiero celebrar o quiero comprar un inmueble con una empresa, entonces tengo que ver quién es el representante legal de esa empresa. Los registros públicos me va a avisar eso. Yo puedo ir a la SUNAR y decirle, quiero saber quién es el representante legal de la empresa Las Flores Sats o de la inmobiliaria Las Flores Sats que me quiere vender este departamento. Entonces, ¿qué hace de algún modo SUNAR? Me está protegiendo. Yo puedo saber incluso, este inmueble o este terreno le pertenece a Juan Pérez porque él dice que es el propietario. Entonces, SUNAR me da esa seguridad, me da esa confianza de que las personas puedan celebrar sus contratos de manera segura. Pero también recordemos, nuevamente, las inscripciones no son obligatorias, son voluntarias. Y debido a que las inscripciones son voluntarias, tenemos también el principio de rogación, que es los asientos registrales. Aquí para entender, un asiento registral es cuando el registrador realiza una inscripción en la SUNAR,
se va a generar como una especie de constancia. El registrador va a indicar, se inscribe la compraventa de tal a favor de tal por el monto de tal. O se inscribe el divorcio de María con José en la municipalidad de tal fecha, realizado tal. Esa constancia que realiza el registrador, que va a estar en un sistema informático, ese es un asiento registral. Entonces, esa constancia de inscripción, ya vinculémonos a asiento registral. Entonces, por eso nos dice, los asientos registrales se extienden a instancia de los otorgantes del acto o derecho. Quiere decir, a voluntad de los otorgantes. De los otorgantes, por ejemplo, un otorgamiento de poder. Yo quiero que se escriba el otorgamiento de poder. Yo el apoderado porque el poderante ya me ha dado el poder. Entonces somos los otorgantes. En la compraventa, los otorgantes, comprador, vendedor. Entonces voy a querer que se inscriba yo como comprador. Yo soy un otorgante del acto de compraventa. Del acto o derecho. A su vez, o de tercero interesado en virtud de título que conste en instrumento público. Título, hagamos de cuenta, son los documentos, en virtud de documentos que conste en instrumento público. Y aquí estamos recordando nuestro principio de titulación auténtica. Salvo disposición en contrario. Recordando nuevamente, la norma puede disponer casos especiales. Y la rogatoria alcanza a todos los actos contenidos en el título. Entonces, título, imaginemos, los documentos que presenta la SUNAR, pero estos documentos que presenta la SUNAR también van acompañados de una hojita que en la SUNAR se llama solicitud de inscripción de título. Ahorita la vamos a ver, solamente para decirles. La rogatoria alcanza todos los actos inscribibles contenidos en el título, salvo reserva expresa. Ahora vamos a ver el detalle. La solicitud de inscripción y la reserva en este siguiente ítem. En el siguiente, ahora, a ver, les voy a pasar este de aquí. Quiero localizarnos en este punto ahorita. Este es el formato que el ciudadano, por ejemplo, traigo mi compraventa, acá están, por ejemplo, mi escritura pública, bueno, esto se va a manifestar en un parte notarial, que es la constancia de esta escritura pública, que voy a presentar la SUNAR, entonces tengo acá la escritura pública de compraventa, y este documento, si voy de manera presencial, voy a llenar una hoja en la SUNAR, que es esta hoja que estamos viendo, esta hoja que ahorita se ve de color verde, pero puede tener diferentes colores. Entonces, esta hojita se llama solicitud de inscripción de título, y es una especie de una hoja resumen para colocar nuestros datos. Por ejemplo, en la primera parte tenemos el registro. Aquí tenemos como que los 4 grandes registros que vimos también al inicio. Entonces yo puedo indicar que está sobre registro de propiedad inmueble, si quiero escribir mi compraventa. Luego colocamos los nombres de la persona que está acercándose a la SUNAR, que va a ser nuestro presentante. ¿Por qué? Porque presenta los documentos a la SUNAR. El 3 es si es que yo voy en representación de alguien. 4, yo puedo indicar solicito la inscripción de una persona. Y 4, solicito la inscripción de qué acto quiero que se inscriba. Aquí yo puedo indicar compraventa. Pero vamos a ver el siguiente ítem ahora. Formulo reserva. Yo podría indicar el formulo reserva, donde hace un momento vimos que el registrador va a calificar todo, decía, el artículo anterior, volvemos. La rogatoria alcanza todos los actos inscribibles contenidos en el título. Es decir, en los documentos que yo presente, más mi hojita verde. Todos esos documentos que yo presente a la SUNAR, como vemos aquí la señora, está presentando su documento a la SUNAR, estos documentos que yo presente va a alcanzar mi rogatoria. Es decir, mi pedido de inscripción va a alcanzar a todo lo que esté en este documento. Incluso, no necesariamente, en el rubro 4, si yo indiqué compraventa, no necesariamente a esa compraventa. ¿Por qué? Esto me pasó cuando empezaba, en enero de mi CESIGRA, yo empecé a practicar en el registro de personas jurídicas. Entonces, en el registro de personas jurídicas vemos, por ejemplo, una sociedad. La sociedad celebra un acta, que están sus acuerdos, y entre ellos está el otorgamiento de poder, por ejemplo, a María, y la revocatoria de poder a Ana, una revocatoria. Entonces tenemos un otorgamiento y una revocatoria, por el cual digo, ya no quiero que tenga el poder esta persona, que es a otra. Entonces traigo estos dos, un solo documento, una sola acta, donde están estos 2 acuerdos. Entonces el usuario, el presentante, ¿qué es lo que hace? Dice, solicito la inscripción del otorgamiento de poder, y no llena la reserva. No indica reserva, no llena nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Los documentos nos dan para que nosotros pre-revisemos y luego ya va el registrador quien hace la revisión final. Entonces, cuando me llega el documento, entonces, como el usuario dijo, solicito la inscripción de, en este caso dijo solamente del otorgamiento de poder, yo ya no revisé la revocatoria de poder, ya no me pronuncié con la revocatoria de poder.
solo otorgamiento. Cuando le llego el documento a mi registradora, que es mi jefa, en este caso la registradora revisa, y en reserva no había nada. Recordemos, para el ejemplo, no había indicado nada. Es decir, si el usuario no hubiera querido que se inscriba la revocatoria, tendría que haber dicho, formulo reserva de la revocatoria de poder. Pero el usuario entendió que si llenaba la solicitud de inscripción e indicaba, quiero que se escriba solo el otorgamiento de poder, debía entender que solamente era otorgamiento y no revocatoria. Entonces yo lo entendí en ese sentido, como el usuario entendió en esa primera parte. Cuando llego a la registradora, mi jefa me indica que no, me explica que nuestra revocatoria, cuando alguien presenta un documento a la SUNAR, se revisa todo lo que presenta, salvo que el usuario nos haya indicado en formulo reserva de, que nos indique qué acto no quiere que se inscriba. ¿Por qué? Porque esto también sirve, uno, para ayudar al ciudadano, porque a veces solicito la inscripción de, y son un montón de acuerdos que sí ameritan inscripción. Hay casos de empresas grandes como Telefónica, por ejemplo, que es una empresa que tiene un montón de poderes, o como los bancos, imagínense. Todas sus oficinas que tienen un montón de poderes que pueden llegar hasta 50 poderes, 100 poderes, o estos poderes están también en estas actas. Entonces, imagínense todo ese poder. Entonces, el ciudadano tendría que indicar, solicito la inscripción de poder de tal, o incluso más actos, además de poderes, modificaciones, cambios dentro de su misma empresa que van a dar inscripción. Entonces, le quedaría muy corto decir solicito la inscripción. Entonces, para facilitar al usuario, es más sencillo al usuario decirle que solamente indique qué acto no desea que se inscriba. ¿Por qué? Porque nuestra revocatoria alcanza todo. O sea, aunque no me hayas indicado, yo lo voy a terminar revisando. Entonces, ahí mi jefa me explicó que por el principio de rogación y en el artículo del título preliminar podemos ver que efectivamente la norma nos indica la rogatoria alcanza a todo, es decir, a todo lo que se presenta a la SUNAR, salvo expresa reserva del usuario, que tendría que llenar en este campo que le he señalado de color rojo. Ahora, volvemos otra vez a la siguiente lámina. Ya sabemos, entonces, los asientos registrales se extienden a instancia de los otorgantes del acto, derecho o de tercero interesado, en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición en contrario, y la rogatoria alcanza todos los actos inscribibles contenidos en el título. Ahora ya con el ejemplo podemos ver claro, todos los actos, todo lo que el usuario presenta en su documentación va a alcanzar, salvo que haya indicado la reserva, qué acto no desea que se inscriba. Ahora, como les decía, al principio de rogación tenemos que la inscripción en el Perú es voluntaria, no es obligatoria. Entonces, ¿cómo se inicia el procedimiento? Cuando el administrado viene a la SUNAR, cuando el ciudadano se acerca a la SUNAR. Ahora, ¿el ciudadano tiene que acercarse siempre de manera presencial a nuestras oficinas? No. Las oficinas también pueden ser, o bueno, el ciudadano puede presentar estos documentos a la SUNAR de modo virtual. Justo en el tiempo del COVID, lo que hizo la SUNAR fue, ya teníamos en el año 2014 un sistema, una herramienta informática que permitía a las notarías presentar los documentos de los ciudadanos de modo virtual, que es la constitución de empresas. Pero a raíz que se dio el tema del COVID y que también teníamos que cuidar a las personas para que no haya contacto entre más personas, ustedes se imaginan, cuando uno va a una oficina registral, hay largas colas donde se van juntando las personas. Y también esto era una exposición para ellos. Era una situación muy peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo la institución, SUNAR? De inmediato, los jefes comenzaron a trabajar en facilitar al ciudadano herramientas informáticas donde el ciudadano ya no se tenga que acercar a la oficina, sino SUNAR se acerca a ellos. Nos acercamos, trayéndoles, y qué mejor forma que desde la tecnología, porque hoy en día todos tenemos las herramientas informáticas más cerca, al menos la mayoría. Entonces tenemos computadoras, tenemos las laptops, incluso los celulares para obtener información registral. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se implementó esta herramienta que ya teníamos en el 2014. Esta herramienta se llama SID-SUNAR. ¿Qué significa? Sistema de Intermediación Digital. Entonces, es un sistema que actúa de intermediación entre el ciudadano y entre la SUNAR. Entonces, es una herramienta que como que nos da de la mano, nos abraza, nos junta. Entonces, esta es nuestra herramienta, Sistema de Intermediación Digital, donde el ciudadano puede presentar sus documentos de modo virtual. Y dentro de esta plataforma tenemos diferentes módulos y determinados actos. Entonces, la presentación es presencial y virtual. Los dos se mantienen. El ciudadano puede decidir
iniciar un trámite de modo presencial o iniciar trámite de modo virtual. Ahora, también tenemos, la rogación está representada por el título que contiene un acto inscribible sometido a calificación. Es decir, el registrador va a revisar este documento y que lo que haya pedido el ciudadano sea materia de inscripción. Por ejemplo, en el caso de que yo trabajaba en jurídicas, les comento, traían esos documentos de otorgamiento de poder y entre ellos había un acuerdo de transferencia de acciones. La transferencia de acciones en una sociedad anónima no es un acto que se inscriba en la SUNAR. Entonces, cuando viene el documento, si bien puede estar aquí los acuerdos y por la rogatoria revisamos todo, también revisamos siempre y cuando sean los actos, actos que ameriten inscripción. Y la transferencia de acciones, como la misma Ley General de Sociedades nos indica, la transferencia de acciones se registra en el libro matrícula de acciones que tiene cada sociedad. Entonces aquí, simplemente, si venía esos acuerdos, no se calificaba transferencia de acciones. No era necesario que aquí el usuario nos dijera, no quiero que la rogatoria, es decir, me reservo la transferencia de acciones, porque no se va a calificar. Entonces, la rogatoria alcanza todos los actos que sean materia de inscripción. Eso es lo que va a ver el registrador, solo los actos que tengan efectos para terceros, que en este caso es los otorgamientos revocatorios de poder. Y el siguiente ítem, por ejemplo, ya vimos, el procedimiento registral se inicia cuando el ciudadano presenta sus documentos a la SUNAR, ya sea de modo virtual o de modo presencial. Pero también aquí hay una excepción. En principio, el registro no actúa de oficio, como hemos visto, porque las inscripciones son voluntarias. Es el ciudadano quien se acerca a la SUNAR. Pero también nosotros nos acercamos haciéndole más accesible que el usuario se acerque a la SUNAR. Pero, como vemos, no actuamos de oficio, salvo la rectificación de oficio y la hipoteca legal. ¿Qué es la rectificación de oficio? Es cuando me presentan los documentos y yo, por ejemplo, registradora, tengo un error. Todos somos humanos y podemos confundirnos, podemos cerrar. Y entre ellos, yo coloco el nombre de la persona que ha adquirido la propiedad, era Anastasia. Entonces yo me equivoco y coloco Ana. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Si me equivoco, tengo que corregir mis errores, ¿no? Porque así como todos podemos errar, todos podemos fallar, también todos reconocemos nuestros errores y también debemos corregirlos. Entonces, eso mismo hace registros públicos. De ese modo, registros sí actúa de oficio. Es decir, si el registrador advierte que hay un error en el asiento, no le va a decir al ciudadano, acércate de nuevo a la oficina de la SUNAR o presenta de modo virtual, porque podemos presentar de modo virtual la rectificación de oficio. Presenta una rectificación de oficio. No le va a decir eso. No le tenemos que decir al ciudadano, acércate y corrige. ¿Qué es lo que hacemos? Si el registrador ve el error y que este error es de la SUNAR, del registrador al momento de tipear, digitar, se confundió, entonces procedemos automáticamente a corregir. Y esto incluso no solamente con el registrador que ha inscrito el asiento, porque puede venir otro acto y al momento que revisas la partida, ves que está errado ese asiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se corrige. Entonces, volvemos. Las inscripciones son de manera voluntaria. El registro no actúa de oficio, salvo la rectificación de oficio, que son cuando se cometen errores en la SUNAR y se hace la corrección, ahí sí de oficio, sin necesidad de que el ciudadano se acerque nuevamente. Y la otra inscripción es por un tema de la misma normativa del Código Civil, que es la hipoteca legal. ¿Qué es lo que nos dice la hipoteca legal? Si yo compro una propiedad inmueble, por ejemplo, y no cancelo el total, es decir, en la escritura pública se deja constancia que la propiedad está en 3 millones y yo pago 2 millones, es la constancia que figura en la escritura pública, se ha pagado 2 millones, el registrador va a decir, aquí falta un monto. Si son 3 millones, se ha pagado 2 millones, falta pagar 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que hace el registrador? Va a inscribir una hipoteca legal. Es decir, va a haber aquí, como diciéndote, el comprador le está debiendo al vendedor 1 millón. Entonces, la hipoteca legal va a ser sobre ese millón, que la misma norma nos dice, tienes que consignarlo. Entonces, en esos casos, actúa SUNAR de oficio, son las excepciones
para nuestro principio de derogación que hemos visto. Y aquí también comentarles un ejemplo. El principio de derogación, como hemos visto, es la inscripción es voluntaria. SUNAR va a revisar el documento cuando el ciudadano nos presente los documentos a la SUNAR, pero también quiere decir que vamos a revisar todos los documentos que ingresen a la SUNAR. Hace unos meses participé en una comisión que se formó a raíz, seguro habrán escuchado en las noticias, el caso de unas transferencias que se habían realizado con otorgamientos de poderes falsos. Era el caso de una persona que se había ido al extranjero, tenía bienes inmuebles aquí en el Perú, imagínense, en este caso una casa tenía en el Perú, ¿y qué hicieron los delincuentes? Los delincuentes falsificaron este otorgamiento de poder. O sea, los delincuentes averiguaron que esta persona ya no vivía aquí en el país, que ya se había ido, pero que tenía un inmueble. ¿Y qué hicieron? Hicieron una escritura pública de otorgamiento de poder, como que esta persona, por ejemplo, se llama el señor Michael, por ejemplo. Michael dio un otorgamiento de poder a José, que José es nuestro delincuente. Entonces dio un otorgamiento de poder a José y lo presentaron a la SUNAR. Ahora, el documento cuando viene a la SUNAR, y lo presentaron, el otorgamiento de poder puede realizarse por notario, pero como estos son delincuentes, no van a ir a la notaría. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron por otra figura. El otorgamiento de poder también puede ser presentada por cónsules en el extranjero, que el cónsul cumple la función del notario en el país extranjero. En este caso, el cónsul puede hacer un otorgamiento de poder. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Falsificaron, tampoco fueron al cónsul. Lo que hicieron fueron, falsificaron un otorgamiento de poder con un cónsul que ha extendido el poder. Para el ejemplo, Chile, pero esto fue un caso real que salió en las noticias. Esta persona se trajo el otorgamiento de poder, por ejemplo, de Chile. En esa era otro país, pero vamos a decir Chile, vino el documento, se presentó a la SUNAR y el registrador revisa el documento. Entonces, al momento que revisa, el registrador, cuando es de cónsules, coteja este documento, que el documento tiene que tener dentro de la revisión que realiza y que vamos a ver ahorita en los otros principios, pero a grosso modo, hay como una especie de sticker grande. Entonces, estos delincuentes falsificaron ese sticker. Entonces, a nivel registral, como comprenderán, los delincuentes a veces están bien avanzados porque sus copias son casi idénticas. Entonces, SUNAR, ¿qué es lo que hace? Verifica un código. Verifica que ese código en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver que ese código sea igual. Es decir, de esa manera es como que, este código es verdadero. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Consiguieron el número de un código verdadero. Lo colocaron todo y el registrador, al momento que revisa, verifica el código, el número, todo iba bien hasta ahí. Y se inscribe el poder. Luego, ¿qué ocurre? Luego ocurre que una vez inscrito este poder en la SUNAR, se inscribió un poder. Como estábamos viendo al ejemplo, se pueden inscribir poderes. El señor Michael le otorga un poder a José, que es el delincuente. Entonces, una vez que se inscribe este poder en la SUNAR, ¿qué es lo que hacen los delincuentes? Porque los delincuentes inscriben el poder porque están queriendo algo más. No están yendo porque quieren representarlo, están yendo porque quieren apropiarse de sus bienes. ¿Y qué tenía este señor que les dije? Tenía un inmueble este señor. Entonces, en virtud del poder que les faculta para todo tipo de trámites, para realizar transferencias, contratos, recibir dinero en su nombre, todo, eran los todopoderosos. En este caso, José era el todopoderoso en virtud del poder que le dio Michael, el poder falso, y que lastimosamente se inscribió. Y aquí un ejemplo, aquí vengo por el tema del principio de derogación. SUNAR recibe todos los documentos, o sea, es decir, se revisa todos los documentos, incluso documentos que presentan los delincuentes, porque nosotros no tenemos forma de saber al inicio que esta persona es un delincuente. Se entiende que quien presenta los documentos está actuando de forma correcta. Entonces, se presentó este documento, el registrador, en este caso, para el caso particular, realizó una revisión. Tal vez el registrador pudo haber enviado un oficio al cónsul, pero en esta vez, como vio que estaba el código, se confió del código y se logró la inscripción. Y este delincuente, ¿qué es lo que hizo? Transfirió el inmueble. Inmediatamente, facultado, como lo está representando, es decir, como que yo soy Michael, José representa a Michael, entonces José comenzó a vender, vendió el inmueble y luego en las noticias el reporte que nos sale es inmediatamente de esta venta. ¿Por qué? Porque viene el hijo. Y el hijo viene porque justamente su papá había muerto. Y justo, lo más rochoso fue incluso que esta escritura pública, por ejemplo, es del año 2022 y el señor había muerto en el 2021.
Es decir, ni siquiera debió tener cabida para nada, porque ya había muerto. Es decir, este delincuente hizo una transferencia, vendió una casa y supuestamente se otorgó un poder a sí mismo de una persona muerta. Y logró su objetivo, para el caso, y salió en las noticias. Entonces, ¿qué es lo que salió un domingo en las noticias? Entonces, inmediatamente mi jefe, ¿qué es lo que hizo? Nos llamó, comenzó a armar la comisión para proceder de frente, primero, a revisar si esta persona, José, había presentado cuántos trámites. Era el único, de repente nos presentó varios, porque al principio de erogación podemos presentar un montón incluso de trámites, de diferentes actos. Yo puedo presentar para la inscripción de una empresa, para la inscripción de un inmueble, entonces comenzamos a buscar si había más poderes. Y justo dio la casualidad que nos dimos que había varios poderes y que estaban en trámite. Entonces, ¿eso qué nos ayudó? La actuación rápida nos ayudó a frenar los demás otorgamientos de poderes, alertarles a los registradores que cotejen, que revisen y en este caso se comuniquen incluso con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que confirmen si ese documento es verdadero o no. Y de esa manera cerrar la brecha de que se sigan realizando más inscripciones de esta persona. Y a su vez también es como una especie de red que había, que se comenzó a buscar. Esta persona, otorgante supuestamente, apoderado para nuestro ejemplo, este apoderado incluso actuó con otros cómplices más, porque quien le compró el inmueble, le compró también a un monto menor, también algo sospechoso. Entonces, fue toda una red. Pero como vemos, volviendo a nuestro principio de relación, el ejemplo es que se recibe todos los documentos aquí a la SUNAR y se tienen que revisar. Lastimosamente, esta inscripción se realizó tuvo un error y se realizó esta inscripción, pero luego también hubieron medidas que se frenaron en su momento. Entonces, continuemos. Aquí ya vimos el caso de la reserva y ahora, el principio de erogación, ¿qué más puedo hacer? Además de presentar mi documento a la SUNAR. Aquí tenemos un cuadrito que he puesto más o menos las cuatro acciones que puede realizar el usuario. En principio, solicitar la inscripción del título. Del título es decir, de mi documento que fundamenta mi inscripción. Solicito la inscripción de mi compraventa. Solicito la inscripción de mi sucesión intestada. Solicito la inscripción de un testamento. Solicito la inscripción de un poder. Solicito la inscripción de la compraventa de mi vehículo. Aquí, solicito la inscripción. Es el primer acto. Puedo presentar en base al principio de erogación. Pero también, ¿qué puedo hacer? Puedo subsanar las observaciones. Si un documento tiene un error, puedo corregir mis errores. Yo, ahora sí, ya como usuario. Corregir, y en el sentido de la documentación que presento, tiene un error. El registrador me dice, te confundiste en tal punto, tal ítem, o preséntame tal documento. Entonces, corrijo. Eso es subsanar las observaciones. Ese es el segundo. Luego el tercero, ¿qué es lo que puedo? Puedo desistirme. De repente estoy queriendo que se inscriba mi divorcio. Y luego digo, no, conversamos con nuestra pareja y que se ha dado caso. Ustedes también sabrán casos de personas que se casan, se divorcian y después de un tiempo deciden retomar otra vez la relación. E incluso volverse a casar porque ya estaban divorciados. Entonces aquí tengo mi divorcio, lo estoy presentando a la SUNAR y simplemente otra vez volvió el amor entre las personas. ¿Qué hacemos? Podemos desistirnos. No, ya no quiero que se inscriba. También SUNAR acepta eso. Mientras no se realice la inscripción, el ciudadano puede desistirse. ¿Por qué? En principio de rogación. Las inscripciones no son obligatorias. Y finalmente tenemos el recurso de apelación, que es en caso de que no estemos de acuerdo con el pronunciamiento del registrador. Es decir, considero que aquí el registrador se ha equivocado. No debió observarme porque, por ejemplo, me dice el registrador, te falta tu declaración jurada de bienes, de declaración de bienes, por ejemplo. Entonces, yo sí adjunté mi declaración de bienes. Entonces, yo puedo presentar, primero, subsanar mi observación presentándole un escrito al registrador y diciéndole, señor registrador, si está la constancia, revise nuevamente, o si está la declaración jurada de bienes, revise nuevamente los documentos. Pero si el registrador se cierra en su posición y me dice que no hay, yo puedo interponer ya mi recurso de apelación. Es irme a la segunda instancia registral para que otro órgano revise el pronunciamiento del registrador. Entonces puedo apelar. Tengo las dos instancias, como conforme nos señala la Constitución Política del Perú, que tenemos dos instancias en general para todo procedimiento. Y hasta aquí hemos visto nuestro principio de rogación. Ahora vamos con el principio de prioridad preferente. Como su mismo nombre lo indica, prioridad preferente, nos indica que algo va primero. Y aquí, el artículo 9 del texto único ordenado del Reglamento General nos indica los efectos de los asientos registrales, así como la preferencia de estos derechos que se emanan, se van a retrotraer a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación, salvo disposición en contrario. Y aquí vamos a emplear el axioma romano, prior intempore, potior ingiore.
que es primero en el tiempo, primero en el derecho. En registros públicos, imagínense, es como una especie de una carrera que vamos a empezar. Entonces, ¿quién va a ganar? Quien inscriba primero va a tener un mejor derecho y va a suceder una cadena de situaciones. Entonces, es muy importante este principio. Pero ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta quién presenta primero? ¿Es quien viene, quién hace su cola primero? ¿Quién logra el registrador inscribir primero? Porque el registrador, así como le presentamos documentos, por el principio de rogación podemos presentar documentos, el registrador también tiene como una bruma de documentos. Entonces, ¿qué va a ganar? Si el registrador inscribe, por ejemplo, el registrador yo puedo decidir inscribir, por ejemplo, empezar por los más facilitos y luego los más complicados. ¿Y quién gana? ¿Quién escriba primero registrador? Y aquí la respuesta es no. El principio de prioridad preferente va a regir por quien presenta, o sea, va a regir por la fecha y hora del asiento de presentación. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan de la hojita verde que les enseñaba hace un momento? La solicitud de inscripción, y que esta hojita, recalcarle, así como les comenté que se puede presentar de manera presencial y de manera virtual, esta hojita verde también, en el mundo virtual también tenemos una hojita donde el ciudadano va a colocar sus datos. Esta hojita, que se le llama solicitud de inscripción de título, ya sea presencial o ya sea de modo virtual, cuando yo ingrese el documento a la SUNAR, es decir, SUNAR recibe el documento, yo pago mis derechos registrales por la inscripción de la compraventa o por la inscripción de la sucesión, entonces SUNAR me va a poner la fecha. Si fuera un día viernes, por ejemplo, el día de ayer, me va a poner la fecha 26 de mayo a las 9:58. Sonia Valenzuela ha realizado la presentación de una sucesión intestada, o he realizado la inscripción de un otorgamiento de poder. He presentado mi documento a la SUNAR. Entonces, al momento que se inscriba, porque este otorgamiento de poder se puede inscribir, si lo presenté un viernes, imagínense en la mañana, se puede inscribir el día lunes, el lunes a las 11 de la mañana. Entonces, allí, al momento que el registrador deja la constancia, que les decía, el asiento de inscripción, la constancia donde escribe, se otorgó un poder de Juan a Sonia como apoderada, y este poder se ha inscrito en tal fecha, que sería, se ha inscrito el día lunes, a ver, 2007, 28, 29, se ha inscrito el día lunes 29 de mayo, pero va a indicar con el número de título, que el título debe ser como que el trámite, o sea, esta solicitud va a tener un número de trámite, con el número de trámite tal, es el número de título tal, a horas tanto, de fecha tantos. Entonces, mi derecho se va a retrotraer a la fecha en que yo presenté. Si el registrador incluso lo inscribe una semana después, mi inscripción se va a retrotraer a la fecha en que yo presenté, a la fecha en que el diario recibió mi documento, a la fecha en que me pusieron mi fecha, hora y segundo. Ahí es donde que se activa. Es decir, la inscripción hace que se retrotraiga a esa fecha. Porque claro, debemos tener en cuenta que si no se logra su inscripción, no va a tener esos efectos. Los efectos son cuando se logra la inscripción, como que se activan. Pero también debemos tener en cuenta, en base a este principio, ¿cómo lo podemos ver este principio? Este principio lo podemos ver, por ejemplo, en una reserva de nombre. Yo quiero mi empresa y que mi empresa se llame Los Corazones SAT, por ejemplo. Y de repente mi primo también quiere una empresa similar. Entonces, ¿quién va a ganar primero? Quien presente el documento primero a la SUNAR. Entonces, esa persona va a obtener la preferencia sobre el nombre. Pero también, como les digo, se retrotrae a la fecha del asiento de presentación. Puede que los dos presentamos, puede que yo le gano a mi primo y yo presento el nombre de Los Corazones SAT. Y él también quiere Los Corazones SAT, pero lo presenta 2 horas más tarde, por ejemplo. Lo presenta 2 horas más tarde. Entonces, en principio, por el principio de prioridad preferente, mi nombre está ganando. Yo estoy adelante y mi primo está en segundo nivel. Si yo logro una inscripción, mi primo ya no va a realizar la inscripción, yo gané preferencia, fui primero aquí en el tiempo, pero imagínense que mi reserva tiene errores y se caiga. Es decir, o imagínense que la reserva incluso hay otra persona que ya inscribió Los Corazones, otra persona nos ganó en el tiempo, otra persona lo inscribió primero. Entonces, ¿qué es lo que determina? La fecha y hora del respectivo asiento de presentación. Esa es la carrera. Es como que el inicio. Ahora, veamos, como les decía, esta presentación de estos trámites que se realiza a través del diario. Y el diario es quien recibe estos documentos. Recordarles, esta carrera de prioridad preferente lo tenemos también, tanto en el mundo presencial como en el mundo virtual. Yo puedo presentar mis trámites también de modo virtual y los dos van compitiendo en el tema de la hora.
Yo puedo ingresar, es como que estamos al mismo tiempo y el sistema va a ir registrando horas, minutos, segundos, hasta los segundos se registran. Y desde ahí podemos ver el principio de prioridad preferente. Ahora también, con el ingreso del título del diario, era lo que les decía, al momento que ingreso, se va a registrar fecha, hora, minuto y segundo. Incluso nuestro reglamento nos dice y fracción de segundo, porque como vemos, es un tema de, como si fuera una carrera. Y también se verán seguro cuando se acerquen a las oficinas registrales, que hay muchas oficinas donde tenemos usuarios que ya están haciendo cola. ¿Por qué? Porque quieren también ganar por el principio de prioridad preferente y quieren ser primeros. Y hay determinados trámites que sí van a meditar llegar primero, como una reserva de nombre. Y bueno, y finalmente, en conclusión, los efectos de la inscripción se van a retrotraer a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación. Y aquí un ejemplo, al costado, bueno, en esta pantalla les he querido enseñar. Esta inscripción que vemos aquí, por ejemplo, es de una transferencia del Club Universitario de Deportes. Y esta inscripción, por ejemplo, es a esta hojita le llamamos nosotros asiento de presentación, que era lo que decía, que es una especie de constancia. Dice, el Club Universitario inscrito en la partida tal, que es una empresa, ha adquirido el dominio del inmueble, el mérito a la transferencia otorgada al anterior propietario, nos dice quién es el anterior propietario, Inmobiliaria Turquesa, el monto, y nos dice, aquí vemos, miren, escritura pública, vemos. Entonces aquí estamos viendo el principio de titulación auténtica, el principio de rogación, porque ha sido instancia de las partes. Y también aquí estamos viendo la fecha y hora para poder observar cómo se materializa el principio de prioridad preferente. Nos dice, el título fue presentado el 12 de octubre del 2018 a las 2:42 y con 36 segundos, lo que le decía, hasta los segundos se registran. Y bajo el número de título tal, el título acá le llaman como una especie de trámite. Este es tu número de trámite. Sus derechos y aquí la firma y asiento del registrador. Y aquí vemos, por ejemplo, el título se presentó el 12 de octubre del 2018 y se inscribió el 4 de octubre del 2019. Como les decía, no se realiza la inscripción como que al mismo tiempo, presenta y se inscribe. No, pueden tener fechas diferentes, pero los efectos, si alguien me dice, ¿cuál es el efecto de un asiento registral? ¿Cuál es la fecha que manda? No es, recuerden, no es la fecha que se inscribe, sino es la fecha en que se presenta. ¿Por qué? Se va a retrotraer a la fecha. Es decir, se inscribió 4 de octubre del 2019, pero el ciudadano puede retrotraerse a la fecha de 12 de octubre del 2018. Desde ahí ya se está cuidando su derecho de esta persona. Pero también hay excepciones donde la misma norma te indica a partir desde cuándo comienza el conteo de los efectos. Y vamos con el principio de legalidad. El principio de legalidad lo vemos en el artículo 2010 del Código Civil, que aquí he dividido las partes del artículo, que en principio nos dice los registradores que van a calificar la legalidad de los documentos, en cuya virtud se solicita la inscripción. En el documento que presento, califico la legalidad. ¿Qué más califico? La capacidad de los otorgantes. Para mi ejemplo de compraventa de inmueble, el otorgante, comprador, vendedor, tengo que ver la capacidad de estos otorgantes. La validez del acto, tengo que ver en este caso, si es un contrato de compraventa, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber el monto del dinero, es un elemento del acto. Y por lo que resulta de sus antecedentes registrales, antecedentes y de los asientos. Los asientos es lo que acabamos de ver hace un momento, esta inscripción. Esa inscripción, por ejemplo, si hay un inmueble y un inmueble tiene varias transferencias que se inscriben en la SUNAR, vamos a tener varias hojitas. Entonces se va formando como una especie de libro virtual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar los antecedentes, revisar quién figura propietario. Igual, si es un inmueble que, por ejemplo, tenemos un terreno, inscribimos en la SUNAR y este es un terreno que se ha inscrito en la SUNAR. Pero luego con el tiempo, por ejemplo, nuestros papás, o en mi caso, mis papás, por ejemplo, han realizado ya la construcción de la casa y ya no es una casa, ya no es un terreno. En registros figura terreno y ya la casita, si lo vemos, ya no es un terreno. Por ejemplo, es una casita de 2 pisos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que realizar el trámite primero de declaratoria de fábrica, que se refiere a la construcción de la casa. Esto lo realizamos de modo municipal. Y cuando ya tenemos los documentos de municipalidad, referente a la construcción que se le llama declaratoria de fábrica, que es la construcción en sí, viene este documento a la SUNAR. ¿Para qué? Para que la casita ya no figure que se trata de un terreno, sino para que figure que se trata ya de una construcción de 2 pisos. Y esto es revisar los antecedentes. Los antecedentes, por eso es importante. No solamente vamos a ver incluso transferencias, vamos a ver cambios que ha habido. Si se trata de un inmueble, los cambios que ha sufrido este inmueble, de terreno a construcción, o de propietario A propietario B. Los antecedentes son la historia, todo lo que va ocurriendo en una inscripción de un inmueble, lo vamos a ver. De un vehículo, vamos a ver. El vehículo, por ejemplo, mi vehículo era color negro, lo estoy pintando ahora color rojo y lo inscribo en la SUNAR. Entonces, en la partida de ese vehículo, vamos a ver también el cambio de color. La inscripción antes era negro, ahora es rojo.
También el otorgamiento de poder. Vamos a ver, Sonia le otorgó poder a Juan, pero luego Sonia decidió revocar el poder, y podemos ver también la revocatoria de poder. Entonces, por eso es importante revisar los antecedentes. En el segundo ítem vamos a ver el tema de resoluciones, y en el tercero vamos a ver el tribunal registral. Entonces, en esta primera parte, aquí vemos todo el artículo 2011, lo he disgregado como que en 3 partes, y las vamos a ver a continuación. Por el principio de legalidad, lo que estábamos viendo. La legalidad, el registrador va a revisar la legalidad del documento, la capacidad del otorgante, la validez del acto, que les decía, por ejemplo, falta el monto del inmueble, tenemos que ver la validez del acto, los antecedentes, comparar. Los antecedentes quiere decir que debemos comparar lo que nos presenta el usuario con la partida registral, es decir, con los asientos de inscripción, que haya relación entre ellos, porque también se ha dado casos, ha pasado, por ejemplo, que recuerdo cuando también revisaba estos documentos, venía el documento, y en el documento me decía que querían que se inscriba la modificación de la empresa Las Flores SAC, pero me señalan una partida que corresponde a los tulipanes SAC. Entonces aquí el usuario se había equivocado, no coincidía con el antecedente. Entonces es lo que tengo que hacer, revisar que el antecedente coincida con la documentación que presento, porque si no coincide, imagínense, podrían inscribirse un montón de cosas si no revisamos el antecedente. Tenemos que ver lo que hay en la partida, lo que ya está inscrito, para ver que siga. Ahora, ¿qué es lo que puede realizar el registrador? Ahora, vamos a ver qué es lo que puede realizar el registrador. Tenemos estos 4 pronunciamientos: inscribir, observar, liquidar, tachar. Inscribo si está todo correcto. Observo, como les decía hace un momento, que puede el ciudadano subsanar por el principio de derogación. Entonces, esta es la facultad que le da el registrador de observar. Si el documento tiene errores, observo. Liquido, si el documento está todo correcto, liquido porque quiere decir que te falta efectuar un pago. Y tacho, si el documento ya adolece de un defecto insubsanable que no se pueda corregir. La tacha es cuando ya no se puede corregir, ya no hay más que hacer. Como por ejemplo, presento un documento falso y yo, registradora, me doy cuenta que ese documento es falso. O sea, verifico que efectivamente el documento es falso, puedo enviar la comunicación al notario, el notario me indica yo no he expedido ese documento. Entonces, cuando compruebo que es falso, tacho el título, tacho por falsedad documentaria. Estos son los pronunciamientos del registrador. Y por el tema de la resolución judicial, si me traen una resolución judicial, yo no voy a calificar el pronunciamiento, es decir, no voy a calificar lo que diga la sentencia. Voy a calificar solamente temas de forma, que haya firmado el juez, que haya firmado el secretario, y voy a verificar los antecedentes, que decíamos hace un momento. Tengo que ver que no haya incompatibilidad, y si es que advierto que hay un error, el juez se ha equivocado, lo que puedo hacer es no observarle, sino le pido aclaraciones al juez. Aquí vemos las 2 instancias que hace un momento estábamos viendo. El usuario, si no está de acuerdo, recurre a la segunda instancia, que es el tribunal registral. Registrador primera, segunda tribunal. Esto es principio de legalidad. Y principio de tracto sucesivo. Esto también va similar a lo que hablábamos de revisar los antecedentes. Ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emana. Ninguna inscripción, salvo la primera, se extiende sin que esté inscrito o se escriba el derecho de donde emana o el acto previo. Esto es el título preliminar. Entonces, las 2 normas, no se va a inscribir sin que esté inscrito el acto o derecho previo. ¿Y cómo lo vemos? Es un principio aplicable a los bienes, conocido como el principio de continuidad, y tiene que haber una cadena de transmisiones. Para el registro de personas jurídicas aplicamos acto previo, no hay tracto sucesivo. Ahora, para nuestro ejemplo de acto previo, un ejemplo cortito: María inscribe su casa en la SUNAR. La casa a nombre de María es la primera propietaria para la SUNAR, pero luego María vende la casa a Belén, se realiza una transferencia, la primera transferencia, pero María vende la casa a Belén, pero Belén no lo inscribe. ¿Por qué? Porque las inscripciones en el Perú no son obligatorias. Recordamos nuevamente y vamos al siguiente. Luego Belén vende a Manuel. Es la segunda transferencia. Ahora, Manuel quiere inscribir en la SUNAR, pero si es que Manuel pueden celebrar en el mundo extrarregistral las escrituras, todo formal. Lo único que fallaron, imagínense, es que no trajeron a la SUNAR. Entonces, cuando venga Manuel y no está inscrita Belén, yo voy a revisar el documento y voy a decir, no, para mí la propietaria es María. Entonces, tú me estás trayendo, Manuel, una venta que te ha hecho Belén, pero Belén no está inscrita. Entonces, por el principio de trato sucesivo, primero inscríbeme la compraventa de Belén para poder inscribirte a ti, Manuel. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que haya compatibilidad. No podemos saltarnos, porque imagínense, de ese modo, cualquier persona podría traer, decir que otra persona le vendió y buscar la inscripción. No, tenemos que cotejar, que todo guarde un orden. Y otro ejemplo es, en un caso que tenemos, por ejemplo,
nuestra abuelita, que es propietaria del inmueble. Y a su vez la abuelita tiene 2 hijos, por ejemplo, Juan y María. Y María tiene un nieto que se llama, perdón, 2 hijos, María y José. Y María tiene un nieto que se llama Juan. Y esta es una casa de 2 pisos y Juan construye en el aire. Y en este caso, ¿por qué Juan construye en el aire? Es decir, es 2 pisos construidos, construyo en el aire, mi tercer piso, yo Juan, ya estoy trabajando y quiero construir una casita para yo vivir tal vez con mi pareja. Porque la abuelita me ha dicho, mi abuelita me ha dicho que me va a dar a mí como su nieto, soy su nieto preferido o soy su nieta preferida y me va a dar los aires. Entonces comienzo la construcción. Pero ¿qué pasa? La abuelita fallece. Y cuando yo busco la inscripción, me doy cuenta que la abuelita ya no es propietaria del inmueble. O mejor dicho, no es que no sea propietaria, es que la abuelita no tenía inscrito su propiedad del inmueble. Y quiero decir que yo no voy a lograr la inscripción hasta que primero inscribamos la propiedad de la abuela, luego la propiedad de María y luego recién la de Juan. O incluso puede que se dé el caso que la abuelita ha fallecido y que sí esté la abuelita inscrita, pero no está todavía la sucesión, es decir, todavía no se ha declarado a María y a José sus herederos. Entonces, yo, Juan, no puedo pedir la inscripción si es que antes no se inscribe la persona de quien estoy adquiriendo. Entonces, de esta forma vemos el tracto sucesivo. Es decir, si es que alguien nos promete algo, no construyamos nada hasta que veamos papelito, instrumento público. Si no, nada. Regalos sin documentación no quiero. Y bueno, con esto, esta es una tarea relacionada a los servicios registrales, que hasta aquí se tendría que concluye la presentación. Espera un momento, esto nada más. A ver, esto en un momento se los puedo explicar, que son los servicios gratuitos que brinda la SUNAR y que sí sería bueno que conozcan, que es consulta para que sepan quién es propietario, conoce aquí para ver la partida, vamos a ver así como vimos el asiento si tenemos el número de partida, y el alerta para suscribirnos a un servicio gratuito y proteger la propiedad. Pueden practicarlo en casa con sus familiares. DNI a la mano para hacer la práctica. Y hasta el día de hoy hemos concluido con titulación auténtica, con rogación, con prioridad preferente, con el principio de legalidad y tracto sucesivo. Y a la siguiente semana vamos a ver los siguientes principios. Doctora Sonia, pasamos a la lectura de las Doctora preguntas. Sonia Valenzuela Quito, quien a continuación leerá las preguntas que han formulado al chat y luego de alcanzar el tiempo abriremos micrófono para que puedan formular sus inquietudes. Adelante con la lectura de las preguntas, doctora Valenzuela. Sí, la primera pregunta que tengo es de Carmen Quicaña Montesinos. Dice, ¿qué pasa si el registrador no corrige de oficio y no colocó el DNI de un copropietario? Dice el nombre de y cómo se solicita la corrección sin pagar tasas registrales. Muy buena pregunta. En este caso, como les decía, si el registrador se equivoca, el registrador tiene que corregir de oficio. Pero también se da el caso que de repente el registrador ni se da cuenta que se ha equivocado, pero ya el ciudadano ya se dio cuenta, aquí hay un error. Y efectivamente, es su derecho del ciudadano poder, si el registrador no lo hace de oficio, yo como ciudadano puedo presentar mi rectificación y no me tienen que cobrar nada. No se va a pagar la rectificación que cometa el registrador, esa rectificación o mejor dicho, el error que cometa el registrador, yo puedo solicitar una rectificación de oficio de manera gratuita. Si el registrador no hace la rectificación de oficio, yo la solicito. Y lo que SUNAR ha implementado es el modo virtual, para que el ciudadano no tenga que acercarse, también generarle otro gasto adicional en pasaje, para que lo realice la rectificación a través de la página web de la SUNAR, que tenemos que se llama un trámite rectificación de error material. Allí coloco los datos de la inscripción, indico en dónde está el error, no pago ningún derecho y esto el registrador debe corregirlo. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el procedimiento? Perdón, la siguiente pregunta es de Claudia Yenque Pingo. ¿Cuál es el procedimiento y los requisitos para inscribir la matrícula de una embarcación pesquera? Estos son los procedimientos y requisitos. Esto ya es un caso particular y lo tenemos justo en nuestro reglamento. Tenemos un reglamento especial para ver el tema de la embarcación pesquera, donde nos señala cuáles son los requisitos para inscribirlos. Podrías, ahorita no voy a detallar los requisitos porque nos pasaríamos en el tiempo, pero sí podrías enviar un correíto a consultas@sunar.gov.pe para todos, si quisieran realizar la inscripción de un trámite o tienen a sus papás que quieren realizar un trámite o un familiar, inscriban a consultas@sunar.gov.pe, indiquen, deseo saber los requisitos para inscribir tal acto. Y gustosamente le vamos a responder ya con mayor detalle, incluso con las tasas registrales, los plazos de calificación.
Y de pasada para que tengan también por escrito la documentación. Luego hay otra pregunta, dice, de Eliana Pamela Infantes, en caso de que el notario envíe el parte a través del SIT SUNAR y yo soy el comprador, entonces solamente el notario puede ver el seguimiento de mi trámite hasta su inscripción. No, cuando el notario presenta a través del SIT SUNAR un trámite, se va a generar un número de título. Yo tengo derecho a decirle al notario, notario, si ya presentaste mi documento a la SUNAR, quiero que me brindes el número de título, porque quiero hacerle el seguimiento a mi trámite. Y SUNAR tiene un servicio gratuito, porque hace años también, cuando alguien presentaba un trámite, el único modo de saber cuál es el estado del trámite era acercándonos a la oficina y saber si se llegó a inscribir o no se inscribió en el plazo, porque el registrador tiene un plazo determinado, por ejemplo, de 7 días, es el plazo registral en principio, y el registrador puede inscribir en el día 7, puede inscribir en el día 5, 4, esto va a depender ya de la carga que reciba, de la cantidad de documentación que tenga que revisar. Pero ahora, con nuestro servicio gratuito que se llama Síguelo, ingresamos el número de título, que es número de trámite, que en este caso tendría que pedírsele al notario. Una vez que ingresó el documento, bríndeme el número de título, ingresamos al portal web de la SUNAR, que se llama Síguelo, colocamos el número de título, el año, por ejemplo, 2023, oficina, si lo presentó en Lima, o si lo presentó en Cusco, oficina Cusco, y podemos ver el estado de este trámite. El Síguelo nos va a indicar todo el detalle, desde que el día lo presentó el notario, incluso nos va a indicar si ha salido el documento observado, como vimos, el registrador puede observar, vamos incluso a descargar ese esquema de observación, donde vamos a ver los motivos por los cuales el registrador realizó la observación, y vamos a ver también la inscripción de este acto. Toda la ruta de manera transparente lo vemos en el Síguelo, pero lo importante, número de título. Luego, la siguiente pregunta es, a ver, cuando hay superposición de partidas, ¿cuál es el procedimiento que realiza la SUNAR? Ya, si se trata de una superposición de partidas, este ya es un trámite administrativo que se va por el tema de la duplicidad de partidas. Presentamos a registros públicos una solicitud para que se inicie este trámite y se pueda determinar, en este caso, esa duplicidad. Van a tener que verificar cuál es la partida más antigua, cuál es la partida menos antigua, y de acuerdo al procedimiento se va a emitir la entidad, en este caso. Pero pueden presentar su trámite. Luego, las otras preguntas son, Isabel Torres Orihuela, ¿qué pasa si el ciudadano en la solicitud física de SUNAR hoja verde no llena la parte de reserva? Con el ejemplo que dio en jurídicas de revocatoria, pero se adjunta una hoja adicional donde allí dice, me reservo el acto de revocatoria. ¿Es válido? Sí. Eso sí es válido. No necesariamente en la hojita de solicitud de inscripción puedo indicar me reservo. Si yo adjunto una hoja adicional, o sea, pero dentro del paquete que presento a la SUNAR, al momento que presento adjunto mi hoja, que yo mismo redacto y digo, solicito que no se realice la inscripción, me reservo el derecho, también se cuenta. No necesariamente lo que esté en el formatito verde, sino en toda la documentación que ya reviso, formato verde y todos los demás documentos, tengo que leer qué es lo que el ciudadano quiere, la voluntad. Pero sí tiene que estar claro, me reservo el derecho. O sea, ¿qué acto no quieres que se inscriba? Tienes que decir, me reservo. Pero sí sería válido. Luego, Silvana Estefanía León Camilo nos indica, si en un informe valorizado se omite señalar el DNI del contador, ¿cómo podría subsanar la observación realizada por el registrador? Por ejemplo, si se trata de un informe valorizado, me habla de contador, podría tratarse tal vez, entiendo, de un aumento de capital. Si se trata de un aumento de capital o otro acto que requiera un asiento contable, un contador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí se puede subsanar. Me observan, por ejemplo, y incluso falta la firma, porque también se ha dado casos cuando estaba revisando aumentos de capitales, faltaba la firma del contador. Entonces, el registrador, ¿qué puede hacer? Observa, por el principio que habíamos visto de legalidad. Realizo una observación y le indico, en el asiento contable no se advierte la firma del contador. Entonces yo como usuario, por el principio de erogación, puedo subsanar. ¿Y cómo voy a subsanar? Le voy a decir al contador, necesito que me expidas un nuevo asiento por cuanto no me colocaste de manera correcta los datos, te confundiste, por ejemplo, te faltó la firma, no colocaste tu sello, no colocaste tus datos. Entonces el contador emite un nuevo asiento y eso lo presento a la SUNAR y se va a revisar la documentación. Entonces es materia puede ser subsanable. Dice, ¿podría repetir el ejemplo de la actuación de oficio de registrador en la hipoteca legal? Ah, claro, en el ejemplo aquí nos dice Adán López, en el ejemplo de la rectificación de oficio, bueno, de la hipoteca legal sobre todo, la actuación de oficio en la hipoteca legal tengo la compraventa, el ejemplo que les daba era que eran 3 millones de soles que está la compraventa, que he comprado el inmueble. Pero el registrador, por el principio de legalidad, revisa la documentación y en la documentación yo veo que no se ha pagado de modo completo los derechos registrales. Como no se ha pagado de modo completo los derechos registrales, ¿qué es lo que voy a realizar? Yo como registrador voy a anotar que hay una hipoteca legal al monto de 1 millón, que es el pago que falta. Es decir, la hipoteca legal consiste en, si es que hay un monto
que no se ha pagado, yo como registrador voy a inscribir una hipoteca legal. Se dice legal porque no es una hipoteca que proviene de las partes, que nosotros las partes decidimos. Estamos comprando el inmueble y como no te estoy pagando, voy a constituirte una hipoteca. Entonces, no es la hipoteca tradicional que hacemos, sino es la hipoteca que nos cae. Incluso si es que nosotros de repente sí pagamos, pero no consignamos el otro pago, el registrador ya va a inscribir la hipoteca legal. Entonces, por eso es importante que cuando se presente la SUNAR, verificar que esté el monto completo. Compramos un inmueble, estamos pagando de modo completo, se realiza no se va a realizar la hipoteca legal porque está el monto completo. Si no estamos pagando todos los derechos registrales y nosotros estamos de acuerdo en que haya una hipoteca normal, tradicional, porque acá es el comprador, sería el afectado. Entonces el afectado dice, no me estás pagando mi monto completo, entonces celebremos una hipoteca. Y se hace una escritura pública de hipoteca y se escribe en conjunto. Pero también, si es que no llegan a hacer la hipoteca, el registrador va a revisar y va a inscribir por el monto faltante, es decir, por el saldo que falta pagar, va a inscribir la hipoteca legal. La hipoteca legal en realidad es el saldo que falte pagar, que es lo que va a inscribir tratándose de inmuebles. Solamente en el caso de inmuebles tenemos la hipoteca legal. Solamente allí aplica esta actuación de oficio. ¿Oficio por qué? Porque las partes no se lo han pedido. El registrador ve que falta, inscribe la hipoteca legal. Por eso se dice de oficio. Luego tenemos a Brenda Tupac Yupanqui Villegas. Nos dice una consulta. Se entiende que por el principio de erogación las solicitudes ante registros son voluntarias. ¿Cómo podría ser un caso de que un familiar haya tenido 3 propiedades inscritas en registros públicos, pero vendió 2 y solo tenga una? Vendió 2 propiedades y solo tenga una, pero los vendedores no quieren venir a inscribir sus transferencias para hacer un trámite en él. Me piden que se anule eso en SUNAR. Dice acá, ¿cómo podría ser un caso de que un familiar haya tenido 3 propiedades inscritas, vendió 2, solo tiene una? El familiar se ha quedado con una. Los vendedores no quieren venir a inscribir sus transferencias. Ya. Aquí, en principio, cuando realizamos una compraventa, lo que tenemos que saber al momento que se realiza la compraventa es, como les decía, asegurarnos de la documentación, asegurarnos que hay una escritura pública de por medio. Pero también, ¿qué pasa? Pasa que como las inscripciones son voluntarias, entonces puede que nosotros hayamos celebrado nuestra compraventa en un documento privado, lo formalizamos tal vez con una minuta, con la firma y sello del abogado, un poquito de valor adquiere el documento, e incluso lo llevamos a un notario. Puede que hasta ahí lleguemos, pero ya no realizo la inscripción en la SUNAR. ¿Por qué motivo? Puede que simplemente diga, no, me sale muy caro la inscripción, o simplemente diga, ya lo hago después porque ahorita tengo que hacer otros trámites, una cosa así. Y a veces las partes también se olvidan, realizan el tema en la notaría y ya se olvidan del tema registral. Entonces, tampoco le hacen el seguimiento ni nada. Entonces, si este tema queda ahí y no se ha inscrito en la SUNAR, tanto comprador o vendedor, o sea, si el documento ha llegado a escritura pública, eso es bueno. ¿Por qué? Porque tanto comprador o vendedor podrían ir en cualquier momento a la notaría y decirle, señor notario, quiero que se realice la inscripción de la transferencia. Claro que quien vaya va a tener que decirle, yo voy a asumir los costos de la inscripción. Y el notario va a expedir. Ustedes están, siempre que se expida una escritura pública, ustedes están en todo su derecho de poder solicitar al notario que les expida una copia de esta escritura, que se va a materializar en un parte notarial. Y ese parte notarial ustedes le pueden decir, señor notario, quiero que me autorice a mí para que yo lo presente a la SUNAR. De modo excepcional se hace la presentación. La otra opción es que ustedes le digan, señor notario, usted preséntalo a la SUNAR, y el notario lo puede presentar hoy en día incluso de modo virtual, que es la mayoría de notarios que ya lo realizan de este modo. Pero el inconveniente viene si es que no llegamos a escritura pública. Por ejemplo, si es que no llegamos a escritura pública y llegamos a solo minuta, ahí sí es complicado. ¿Por qué? Porque la minuta no va a dar mérito a inscripción en la SUNAR por sí sola, por el principio de titulación auténtica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Van a tener que, y si la otra parte, es decir, el comprador, que yo ya le pagué, no quiere venir a firmar, no quiere ir al notario para celebrar la escritura pública, vamos a tener que irnos a un proceso judicial solicitando el otorgamiento de escritura pública, para que sea el juez quien le obligue a esta persona a que firme la escritura pública, y una vez que tengamos escritura pública, recién vendrá la SUNAR. Por eso les decía, es importante conocer estos procedimientos, cómo vamos a acceder a registros públicos, y de esa manera nos protegemos también, para poder tener de esa manera nuestra propiedad inscrita. El siguiente ejemplo, ¿qué pasa, Andy Felipe? ¿Qué pasa si necesita subsanación de todas maneras? ¿Se retrotrae el asiento de presentación al momento de subsanar? Interesante. En este caso, lo que va a regir sigue rigiendo la misma regla. Yo lo presenté el día viernes, mi documento, el 26 de mayo. Mi documento sale observado el día miércoles, por ejemplo, 31 de mayo sale observado. Yo realizo la corrección el día
viernes 2 de junio, y realizo la corrección, es decir, hago un reingreso el 2 de junio, pero no quiere decir que el reingreso, si bien tiene otra fecha, no quiere decir que el reingreso cuenta como una fecha para que el asiento se retrotraiga. Porque ¿qué le conviene al ciudadano? ¿Que se retrotraiga a la fecha del reingreso o a la fecha de presentación? A la presentación, porque como vimos, ¿quién llega en el tiempo primero? Entonces, esto se va a retrotraer a la fecha de presentación. Se busca lo que más beneficia al ciudadano, que en este caso es la fecha de presentación. Y como les decía, también hay excepciones a este trámite, pero también excepciones para proteger al ciudadano, para que tenga como que una mayor cobertura, como es en el caso de un bloqueo registral, que es una excepción. Ahora, la siguiente pregunta es, a ver, ¿qué pasa cuando la propiedad tiene ya título registrado en la SUNAR y una persona ingresa y se registra ante el notario? Y con el tiempo de 1 año realizaron la prescripción, pero ellos adujeron que ya tenía más de 10 años según ellos. Pero el propietario se fue de viaje por 2 años y cuando volvió el terreno ya lo habían vendido a otra persona. Pero cuando averigua, la publicación no registra una dirección precisa, es muy genérico. Por ejemplo, dice Arequipa, 24 de julio del 2014, dirección Cerro Colorado, Manzana J, el número de lote no aparece, pero ellos igual lo prescribieron en 1 año. Por lo averiguando, la señora era regidora del Valle Víctor, aprovechó sus contactos y también pagó. Pero cuando vamos a SUNAR a quejarnos nos dice que todo está bien. ¿Cómo pido la publicación del terreno en el diario, que es la única prueba, y qué trámite debo realizar? Ya, luego, a ver, respecto a este trámite, por ejemplo, como vimos, la titulación auténtica son los documentos que vienen en la SUNAR, que son las escrituras, las sentencias. En un caso de prescripción, la prescripción puede ser declarada a nivel judicial, también tenemos la prescripción que es a nivel notarial. Ahora, una vez que viene un documento, un instrumento público, Registros Públicos va a revisar por el principio de legalidad el tema de la validez de las partes, y se entiende que estos documentos, que por ejemplo para la prescripción judicial es la sentencia, para el tema notarial es el acta que nos trae el notario, o sea, son instrumentos públicos. Entonces, SUNAR, si bien revisa los documentos, no vamos a ir al fondo, en el sentido de, por ejemplo, tratándose de una prescripción, no vamos a ver, notario, efectivamente, cumpliste con todo el procedimiento, realizaste esto, no, porque se supone que el notario ya emitió un pronunciamiento. El juez, en el ejemplo que les decía de una sentencia, por ejemplo, en el Poder Judicial, el juez ya se pronunció, dijo que el propietario es tal persona. Entonces nosotros no podemos decirle, no juez, no llevaste a cabo bien tu proceso, te faltó la publicación. O sea, a nivel registral no podemos hacer esas cuestiones porque ya son dentro de la facultad del órgano a quien la misma norma lo ha facultado para que lleve a cabo estos procesos. Pero sí, lo que tendría que hacer ya la persona sería ya, si yo sé que, por ejemplo, no se realizó de forma correcta esta prescripción, sé que hay errores aquí en la prescripción, lo que puedo hacer es ir al Poder Judicial, presentar mi proceso, presentar los documentos que sustenten la prueba de que esta prescripción no se realizó de modo correcto, de que hubo, en este caso, acciones incorrectas, y pedir la nulidad. Ahora bien, esto sería un proceso judicial. Ahora, a nivel de la SUNAR, lo que ustedes pueden hacer es, están en todo su derecho de solicitar a la SUNAR, quiero una copia de esos documentos que se presentaron a la SUNAR. Quiero ver cuál fue el documento que dio mérito a la inscripción de esa prescripción. Quiero ver si esa prescripción fue notarial o fue judicial. Y quiero ver qué documentos te presentó la notaría o el juzgado. Entonces, ustedes pueden solicitar a la oficina el servicio de copia certificada de título archivado o copia simple de título archivado. Si la quieren para un proceso judicial, les recomiendo que pidan la copia certificada de título archivado. Y en principio, lo que ustedes podrían hacer al inicio, porque tal vez una copia certificada, debido a la cantidad de hojas, les podría salir muy caro, podrían al inicio pedir, por ejemplo, una lectura. Quiero leer el título archivado, realizan un pago único por la lectura, que les van a permitir leer cerca de media hora el título archivado, y las ventajas son que le pueden tomar fotos al título archivado. Entonces ya van teniendo un mayor conocimiento, van revisando la casuística, y ya de requerir ya para iniciar un proceso judicial la documentación que está en la SUNAR, ya vienen y piden quiero copia certificada ahora sí. Pero en principio les recomiendo que vayan por la lectura, porque están en todo su derecho de pedir de todos los actos, incluso si ustedes tienen el número de título archivado y tienen la fecha, pueden solicitar los archivados y ver cuáles fueron los documentos que dieron mérito a esta inscripción, cuáles fueron los instrumentos públicos que presentaron en la SUNAR. Y si no tienen el número de título, pueden verlo, el número de título, que es lo que les enseñaba en el asiento, lo van a poder ver en las partidas registrales, revisando partidas. Luego dice, la siguiente pregunta, Brenda Tupac Yupanqui, ¿no existe ampliación tras el vencimiento de una reserva de nombre concedida? Sí, esta es también
esta pregunta sobre la reserva de nombre. Si realizo una reserva de nombre, nosotros sabemos la reserva de nombre tiene el plazo de 30 días. Una vez que me conceden, es como que me encuentro protegido. Yo tengo el derecho sobre este nombre por 30 días. Ahora, estos 30 días van a ser diferentes. Si se trata de una sociedad anónima, estos 30 días son 30 días calendario. Si se trata de si se trata de otro tipo de persona jurídica diferente a una sociedad, van a ser 30 días útiles, hábiles. Es decir, 30 días hábiles para otro tipo de persona jurídica diferente a sociedades, y para sociedades 30 días calendario. ¿Y esto es por qué? Por la misma norma que lo señala. Ahora, una vez que vence el plazo, efectivamente, ya no se puede solicitar una ampliación. Si me conceden 30 días, no puedo solicitar, no, me falta 5 días más, quiero que se amplíe. No, no puedo hacer eso. La reserva caduca de pleno derecho luego de su tiempo que tiene de los 30 días. Lo que yo puedo hacer, y estoy en todo mi derecho, es, por ejemplo, la reserva de nombre es un trámite que se presenta porque quiero proteger el nombre. Como les decía, dentro de la exposición, el ejemplo, por ejemplo, quiero los tulipanes. Quiero que se llamen los tulipanes mi empresa, los tulipanes SAC. Y esto está durando 30 días. ¿Y por qué dura estos 30 días? ¿Para qué me sirve estos 30 días? También hay que ver. Estos 30 días me sirve para que yo me acerque al notario con mi otro socio, en caso de ser una sociedad, y quiero, por ejemplo, constituir mi empresa. Entonces el notario va a elaborar la escritura pública. Estos 30 días son para que se formalice el instrumento público que va a dar mérito de inscripción para la constitución de la sociedad. Pero de repente nos estamos demorando demasiado. De repente mi socio no está acá en Lima, está en Cusco, entonces estoy esperándolo y ahí se me están yendo los 30 días. Lo que yo puedo hacer es, si yo ya sé que ya se va a vencer mi reserva y todavía mi socio no viene a firmar la escritura pública, por ende no podemos presentar el documento a una nacional, lo que puedo hacer es solicitar una nueva reserva de nombre. Realizo el pago de los derechos registrales y solicito una nueva reserva de nombre que me dure nuevamente esos 30 días. Entonces, tengo esa opción. La siguiente pregunta es, a ver, en caso de la prioridad preferente sobre la inscripción de nombres de una empresa, si lo ingreso y comienzo a obtener observaciones e ingresa otra persona el mismo nombre, ¿se me sigue dando prioridad hasta que lo subsane? En ese caso, sí. Si yo ingreso una reserva de nombre, por ejemplo, Asociación de Comerciantes Otoño, ingreso aquí y luego viene otro nombre igual, pero el mío tiene observaciones, el mío sigue en revisión, sigue en calificación. Yo fui primero, o sea, todavía sigo. Recién esta persona, si pide el mismo nombre, va a poder como que subir o estar al mismo nivel que yo, recién si es que mi reserva se cae totalmente. Es decir, me observan, subsano, corrijo, lo presento, otra vez me siguen observando, mi reserva de nombre, vuelvo a corregir y de repente simplemente ya todo trámite, sabrán en el servicio, cuando se presenta un trámite nacional, tiene un plazo de vigencia, que es para que el usuario pueda subsanar, corregir, se subsana, se puede observar, se vuelve a subsanar, se corrige, y hay un plazo. Pero llegado el plazo, si es que no se logra la inscripción en ese plazo, es decir, el registrador emite una esquela de observación, el usuario no logra subsanar, ya el título ya caduca, es decir, se realiza la tacha por vencimiento del plazo, es decir, como que tuviste todo un tiempo, porque es 35 días, tuviste todo un tiempo y no pudiste subsanar. 35 días que dura el procedimiento más 25 días adicionales si se observa. Entonces, tuviste todo este tiempo y no lograste subsanar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cae el trámite, porque ya venció. No podemos, imagínense si tuviéramos todos los trámites que se mantengan en el tiempo. Tendríamos estancados los trámites de los siguientes. Entonces, por eso es que tenemos un tiempo. Entonces, son 35, si me observan, se le agregan 25 días adicionales para que puedas corregir y todo. Y no solamente, si tienes una esquela, 2 esquelas, se entiende que esos 25 ya en general te dura para todas tus correcciones que realices en el tiempo. Pero si esta se cae, esta que ingresó segunda, ya adquiere prioridad. Es decir, recién cuando se caiga, no cuando me observen. Si me observen, sigue estando primera. Recién cuando me salga una tacha por vencimiento del plazo, recién esta cae y esta adquiere. Esta se puede calificar ya. Porque si es sobre el mismo nombre, a esta la suspenden. Entonces, esta ya la pueden calificar. Y a su vez, si esta llegara a tener algunas observaciones, yo podría ingresar otro documento. Y así, es como que quieren estar en el tiempo. Pero es cuando recién el procedimiento concluye, que recién se entendería que otra persona podría adquirir la prioridad. Pero no antes. Si me observan, sigo teniendo mi prioridad, porque en el índice está apareciendo que hay un trámite sobre ese nombre. La siguiente es, a ver. Ya, la siguiente es de María Pilar Bautista. En el último caso de sucesiones de trato sucesivo, ¿cómo puede inscribirse la propiedad de la abuelita fallecida? Ya,
Aquí tendríamos que revisar, por ejemplo, en el caso de la abuelita fallecida, de repente imagínense que la abuelita sí realizó el trámite notarial, realizó una escritura pública, pero de repente, ¿cuál fue su error? No lo trajo a la SUNAT. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al notario para que nos extienda un parte notarial de esa escritura pública y lo traemos a la SUNAT para inscribir la propiedad de la abuelita. Pero a su vez, si es que se trata de una inscripción por primera vez que se realice en la SUNAT, vamos a tener, además del documento que va a acreditar la propiedad, la titularidad, tenemos que presentar otros documentos más que va a tener determinados requisitos. ¿Por qué? Porque SUNAT tiene un poquito más de requisitos si se trata de una inmatriculación. Es decir, si estamos ante la inscripción de una primera inscripción en la SUNAT de un predio, se le va a pedir documentación técnica, es decir, documentación gráfica, planos, memoria descriptiva para saber exactamente el terreno, la ubicación. Incluso también este documento tiene que cumplir con cierta antigüedad para que pueda ingresar a registros públicos. Una vez que cumple con el tema de la antigüedad del instrumento público, se presentan los documentos que sustentan la inscripción a nivel de plan, o sea, documentación técnica, este documento se revisa y se logra la inscripción de estar todo correcto. Ahora, ¿qué pasa si también se ha dado el caso? Por ejemplo, que tengo una propiedad y la abuelita no tiene la propiedad inscrita en la SUNAT y tampoco tiene documentos de la propiedad, porque también eso suele pasar. Volviendo a lo mismo, como la inscripción no es voluntaria, o mejor dicho, como la inscripción es voluntaria y no es obligatoria, entonces puede que seamos propietarios, hayamos tenido documentos, pero simplemente en el tiempo se perdieron y no lo formalizamos de la manera que era con notario y todo. Y esto generalmente se da en casos antiguos, o sea, hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? Si, por ejemplo, la abuelita ya llevaba viviendo más de 10 años en esa propiedad y no tenemos documentos que acrediten la titularidad de la propiedad, tendríamos que hacer un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Acreditar que se lleva viviendo más de 10 años de manera pública, continua y pacífica e iniciamos nuestro proceso. Iniciamos nuestro proceso judicial. Si se trata de un predio urbano, podemos ir a un proceso notarial. Y claro, si es que hay oposición, ya el proceso notarial concluye. Por eso es que algunas personas van de frente también al proceso judicial y podemos iniciar nuestro proceso judicial para presentar, nuestro proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio. Acreditar al juez que nuestra abuela ha vivido de manera pública, continua y pacífica estos 10 años. Y si tiene más años, mucho mejor, que ha vivido todo este tiempo en el predio. Como por ejemplo, podemos acreditar con recibos de agua, recibos de luz, pagos que se haya efectuado. Ya, la cosa es demostrarle convicción al juez, pero ya es un procedimiento extrarregistral. Y recién registros intervendrá cuando ya ustedes ya tengan, por ejemplo, sus documentos. El juez declaró la sentencia, confirmó la sentencia, entonces ustedes van a venir con su sentencia en calidad ya de cosa juzgada, viene a la SUNAT con la documentación. Nuevamente volvemos al caso, si es un predio que nunca estaba inscrito, con la documentación técnica más la sentencia. Y si es un predio que sí estaba inscrito a nombre de otra persona y lo que queremos es escribir a nombre de la abuela, hacer esa transferencia, esa coincidencia, entonces ya traemos igual la sentencia para la inscripción en la SUNAT. La otra es a ver un momento, la otra pregunta es, y la última, a ver, perdón. Ya, dice, ¿la denominación de una empresa también se puede realizar de manera virtual? Sí, también. En SUNAT, como les decía, tenemos nuestros trámites virtuales y tenemos presenciales. A la fecha, la SUNAT ya tiene varios trámites que se encuentran, todos los que son de origen notarial pueden presentarse de modo virtual. En este caso, la reserva de nombre no es un trámite de origen notarial, el ciudadano lo puede presentar directamente con el pago correspondiente, para este año es 24 soles, y puedo solicitarlo por la web. En este caso, a través del servicio de publicidad registral en línea, que seguro más adelante le van a hablar de esta plataforma, conocida como el famoso SPRL, que es una plataforma que la SUNAT brinda para que los usuarios puedan solicitar sus trámites de publicidad y puedan solicitar también su reserva de nombre. Realizan el pago de manera virtual e ingresa el documento a la SUNAT. Puedo presentarlo incluso hoy día, pero claro, como hemos visto, el diario, o sea, es decir, quien entra mi documento con la fecha y hora es en el diario, y el diario es de lunes a viernes. Entonces lo presentamos hoy día y el lunes lo revisan. Pero sí, admite la presentación virtual y presencial para la reserva de nombre.